yo no soy precisamente keynesiano, pero, por ejemplo, Estados Unidos, cuando sufrió la crisis en los años 30, aplicó medidas keynesianas para intentar paliar los efectos de la crisis. Entonces, si se hubiera dejado al libre mercado actuar de forma autónoma, los efectos de la crisis podrían haber sido mucho mayores. O sea, bueno, primero hay que ver qué entiendes por haber dejado el libre mercado actuar. Quiero decir, en el año 30 se aprueba uno de los mayores aranceles de la historia de Estados Unidos, el Smoot-Hawley, lo cual se carga los flujos comerciales internacionales y una crisis o un ciclo como el de los años 20 y 30 que se había generado por el interendeudamiento global. Claro, tú le pones un arancel que cierras el comercio estadounidense, te cargas cualquier posibilidad de que esas deudas se repaguen. Luego, además, tienes un fenómeno que algunos lo han alabado, que para mí fue un desastre, que es en el año 31, en septiembre del año 31, Inglaterra abandona el patrón oro. Que eso, claro, hoy puede sonar, bueno, tampoco pasa nada. Eso es como si en el año 2012 España e Italia salen del euro. Claro, el cataclismo económico que se hubiese provocado en el año 2012 habría sido monumental también para el resto de Europa. Entonces, bueno, tienes una serie de circunstancias que hacen que se produzca una quiebra bancaria masiva, una eliminación del comercio internacional. En el año 33 te sube al poder Franklin Delano Roosevelt, que es quien aplica las medidas keynesianas, pero no solo aplica medidas keynesianas, aplica medidas que si hoy las adoptaran algunos políticos los tildaríamos de chavistas, medidas dirigidas a cartelizar la economía estadounidense siguiendo el modelo fascista italiano. Y además hay una estadística que es brutal. En el año, creo que era 37 o 38, hacen una encuesta entre el empresariado estadounidense y les preguntan, en 10 años, ¿cuál cree usted que será el sistema económico de este país? Aproximadamente el 20% decían una economía de libre mercado. El otro 80% decía comunismo, fascismo. Entonces, claro, en ese clima, ¿quién va a invertir? O sea, si tú dices, no, es que yo creo que en una década aquí vamos a tener un régimen fascista o vamos a tener un régimen comunista, pues ¿para qué me voy a lanzar a invertir? Roosevelt no sacó al país de la crisis. Roosevelt transformó una recesión relativamente corta en una gran depresión de 12 años precisamente por ese tipo de cosas. Y de la gran depresión no se sale hasta el final de la Guerra Mundial, si se fija usted. Las políticas públicas que se llevaron a cabo fueron las que agravaron la crisis. En una crisis de estilo no hay que hacer nada. Compare la crisis de 1929 con la crisis de 1920. ¿La conoce? La de 1920. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí. Hubo dos crisis casi consecutivas, en 1920 y en 1929. Solo estudiamos el crack del 29, porque duró muchísimo. La crisis de 1920 fue más brutal, pero nadie se acuerda de ella, porque se curó en meses. En una crisis lo que hay que hacer es no hay que hacer nada, hay que dejar que los activos se liquiden, que las empresas quiebren, que los bancos quiebren, que los precios se ajusten y deflacten y volver a sanar desde principios sanos. El gobierno americano de Roosevelt no siguió políticas de laissez-faire. Simplemente empezó a hacer lo que llaman ahora estímulos, antes de Keynes ya empezó a hacerlos, y no consiguió hacer nada, porque no puede hacer nada. La economía tiene que sanar y recuperar, y las políticas de estímulo lo que hicieron fue malgastar los pocos recursos públicos sanos que existían en salvar industrias quebradas. Que todo un poco más dependerá de la crisis y la situación tanto social y económica del momento. Así que creo que las medidas keynesianas que aplicaron en la época de la crisis del crack del 29 en parte estarían bien hechas un poco por ayudar a la sociedad, no tanto económicamente, sino por la pobreza que había y las ayudas que necesitaban. Así que también un poco como con la crisis de 2008, yo creo que no depende de tener siempre un liberalismo fuerte, que está bien, sino que también depende un poco de qué tipo de crisis sea, pues aplicar un liberalismo más fuerte o menos fuerte. Solo un matiz adicional sobre las políticas keynesianas de los años 30. El mayor déficit público que tuvo Roosevelt fue del 5%. Que cuando hablamos de políticas keynesianas también pongámoslo en su contexto. España tuvo en el año 2009 un déficit público del 11%. Entonces, lo máximo que se hizo en los años 30 fue un déficit público del 5%, salvo la Guerra Mundial.
evidentemente digo déficit público en tiempo de paz. Decir que la década de los años 30 fue un contexto de libre mercado salvo por el keynesianismo es un error. A mí me hubiese gustado ver qué habría pasado durante los años 30 si todas esas salvajadas que sabotearon la economía de mercado no se hubiesen aplicado y tampoco hubiese habido keynesianismo, que por cierto, hay mucha leyenda sobre el efecto beneficioso del keynesianismo de los años 30. Un keynesiano como Paul Krugman lo que te dice es: todo lo que hicieron durante los años 30 no valió prácticamente para nada. Lo que de verdad sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, que me digas que una guerra mundial es lo que saca una economía de la depresión, pues hombre, creo que ahí hay un problema de entender que la economía es una forma de estudiar cómo asignamos recursos escasos a fines competitivos. Y la guerra es todo lo contrario. Justo cuando termina la Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un déficit del 23% del PIB. Entonces uno puede decir, bueno, esto es una política keynesiana brutal. Sí, pero terminó la guerra y tenían que tomar una decisión. Tenían que decir, ¿qué hacemos con este déficit? Porque es un déficit vinculado a la guerra. Ya no hay guerra, ¿qué hacemos con el gasto militar extraordinario? Y los economistas keynesianos de la época decían, si no sustituimos este gasto militar extraordinario por gasto civil extraordinario, es decir, si no mantenemos un alto déficit público, la economía estadounidense volverá a la depresión. Bueno, en 2 años, Estados Unidos pasó de un déficit del 23% a un superávit del 2%. ¿Qué hizo la economía estadounidense desde entonces? Se disparó. ¿Conoce usted la teoría austriaca de los ciclos? Si no leyó a Hayek al respecto, un libro de Mises, que es el primero en hablarlo, que se llama La teoría del dinero y el crédito, o las obras sobre la Gran Depresión de Lionel Robbins, o que va a salir en español ahora, La Gran Depresión Americana de Rothbard. Para nosotros la crisis es una crisis precisamente de cálculo económico. El Estado no sabe qué precio ponerle al dinero y fija un precio al tipo de interés. Y la política de los años 20, digan lo que digan Milton Friedman y Anna Schwartz, digan lo que digan ellos en la historia económica de los Estados Unidos, hubo una expansión crediticia en los años 20, mal medida por ellos. ¿Por qué es importante el tipo de interés? El tipo de interés es un mercado, es un precio que nos dice muchas cosas. ¿Y qué nos dice el tipo de interés? Un tipo de interés alto le dice a usted, no hay capital disponible, no puede usted invertir, no puede usted comprar máquinas nuevas, no puede comprar fábricas, no puede comprar un coche, no puede ampliar su casa. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Cómo sabemos que no hay? Por el tipo de interés alto. Un tipo de interés bajo que le dice todo lo contrario, puede usted expandir la actividad productiva, puede comprar máquinas nuevas, puede comprar un automóvil nuevo, puede ampliar su casa. Eso es un mercado libre. Si el Estado fija un precio al dinero y lo baja artificialmente, ¿qué es lo que pasa? Que se da un mal cálculo masivo. Las personas se ponen a comprar tractores, se ponen a comprar casas, se ponen a comprar activos que no pueden financiar. Llega un momento que eso se visualiza y hay una quiebra masiva de la empresa. Y esa quiebra masiva implica un consumo de capital. Quiero decir, la economía de ese país, después de la crisis, es un 20-25% más pobre. Lo que se hace normalmente es deflactar los salarios, deflactar los precios, dejar quebrar las industrias quebradas, no invertir un quetzal más en industrias quebradas y empezar la recuperación desde un punto de vista más bajo, pero con pleno empleo y volviendo a crecer de forma sana. Lo que hacen los gobiernos es intentar salvar empresas, intentar salvar bancos y consumir el poco capital existente es salvar empresas quebradas. Y eso es lo que hace agravar más la crisis, que es lo que está pasando con la crisis europea. Lleva años y no tiene pinta de salir porque están haciendo todo lo posible para que no salga. Con políticas como el keynesiano de Milton Friedman.